Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Cocina y Salud. Hoy vamos a hablar sobre las leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Aquellas semillas secas en buen estado y separadas de su vaina. ¿Qué se incluye en eso? Se incluyen las ollas, los frijoles en todas sus variedades, las lentejas, los garbanzos. Hoy vamos a hablar principalmente de los garbanzos y las lentejas. Vamos a hacer dos preparaciones muy fáciles que se pueden hacer con lo que tenemos en el hogar y que son bien nutritivas. ¿Por qué con las leguminosas? Porque estas son una forma, digamos, de asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria en el hogar. ¿Por qué? Porque duran mucho tiempo, son de un alto aporte de nutrientes, son más o menos económicas y tienen la propiedad de que se duplican al cocinarlas. Entonces no son como algunos alimentos que pierden gramaje al pasar por cocción, sino que se duplican, o sea que alcanzan para más miembros de la familia. Vamos a empezar entonces con unos brownies de garbanzos. Háganlos en la casa sin miedo, saben muy ricos, quedan como los brownies normales que conseguimos en otra parte, solo que con un alto aporte nutricional y es una preparación muy sana. Para eso, ¿qué vamos a utilizar hoy? 400 gramos de garbanzos cocidos. Esto es más o menos, cogemos una taza de garbanzos crudos y los cocinamos, ahí nos queda lo que decimos que son 400 gramos, recordemos que duplican su tamaño. Vamos a utilizar una taza completa, taza y un poquito más de avena, también puede ser harina, lo que pasa es que con esta avena nos queda un poquito más saludable y a la hora de la preparación no se siente tanto la diferencia. Vamos a usar 4 huevos, que ya habíamos hablado que son una muy buena fuente de proteína, vitaminas A, D, E, K y que debemos incluirlos en la alimentación, al menos uno en el día. Tenemos una taza de panela en polvo, lo pueden hacer también con azúcar, lo pueden hacer con un endulzante. Con este producto nos queda, pues la panela le da más dulce que el azúcar, entonces usamos menos de este producto. Y además nos queda con una textura que la hace un poquito más agradable. Y tenemos la grasa, tenemos una taza de aceite limpio y el polvo de hornear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos garbanzos deben pasarse, si en la casa no hay una licuadora o no hay un procesador de alimentos, podemos cocinarlos un poquito más y estriparlos con un tenedor. Pero en este caso los vamos a licuar. Le vamos a echar entonces un poquito de aceite. Para que sea un poquito más fácil el proceso y para que no dañemos la licuadora. Bueno, acá tenemos entonces el licuado de garbanzos. Bueno, es muy importante hablar del aporte nutricional de las leguminosas, en este caso de los garbanzos. ¿Cuál es el aporte muy importante? De proteína. Las leguminosas son proteína de origen vegetal.
por eso a veces a estas les falta lo que conocemos como aminoácidos, les falta uno para ser del mismo valor nutricional que digamos de la carne, el pollo, el pescado. ¿Cómo podemos arreglar esto y volverla una muy buena proteína? Mezclándolo con un cereal. En este caso tenemos los garbanzos y la avena, que son un cereal. Cuando mezclamos los frijoles con arroz o las lentejas con arroz, ahí tenemos una leguminosa más un cereal, que son una proteína de mucho mejor calidad. También son un muy buen aporte de hierro. También es, digamos, no es tan bueno como el de las carnes, pero podemos mejorar un poquito su absorción. Este hierro de las leguminosas se llama hierro no hemo, el de las carnes se llama hierro hemo. ¿Qué quiere decir? Que es un poquito más difícil y se absorbe en menor cantidad en el organismo. ¿Cómo podemos ayudarle? Acompañándolo con una preparación o algo que contenga vitamina C. Entonces, ¿qué es? Un jugo de guayaba, un jugo de naranja, de mandarina o agua panela con limón. La vitamina C funciona como un carrito que ayuda a que este hierro de las leguminosas se absorba un poquito mejor. También son muy buena fuente de vitaminas del complejo B, que son las que nos ayudan a hacer más eficiente el gasto energético o a gastar un poquito más fácil la energía que consumimos en los alimentos. Bueno, ¿qué pasa con las leguminosas? Que a veces algunas personas sienten que les cae mal, a veces sienten que no las absorben tan fácil, que quedan como con cierta indisposición estomacal al consumirlas. Ellas tienen algunos azúcares. Esos azúcares se fermentan en el organismo, pues en algunas personas. ¿Qué se puede hacer? Lavarlas muchas veces antes de consumirlas, 2, 3, 4 veces, y cambiar el agua en la que se remojaron, no cocinarlo en ellas mismas. Al cambiar el agua tantas veces que provocamos una pérdida de esos azúcares y hacemos que se absorban un poquito mejor. Cuando consumimos el caldito o algo así de estas leguminosas, realmente no estamos consumiendo casi nada, debemos consumir es el grano para poder aprovechar el aporte nutricional. Bueno, acá ya adicionamos entonces la harina de avena, ya saben que puede ser harina de trigo también, los garbanzos, el aceite, ya vamos a adicionar el dulce. Recuerden que también es a gusto de cada uno, hay personas que comen un poquito más simple, esto lo hace más saludable, entonces necesitamos un poquito menos de panela. Bueno, en el día de hoy vamos a adicionar esto, lo vamos a hacer en el horno, en un molde que tenemos previamente enharinado, pero también lo vamos a hacer en el fogón, para que las personas que no tienen horno en la casa también lo puedan aprovechar. Bueno, recordemos también que las leguminosas son una muy buena fuente de fibra. ¿Para qué nos sirve la fibra en el organismo? Para dos cosas. Una, ella pasa como limpiando las arterias. ¿Qué hace eso? Pues con una alimentación saludable, con un muy buen aporte de fibra en el día, ¿qué logramos? Que las arterias se mantengan limpias de esos rastros de colesterol que quedan a veces con cierto tipo de alimentación. Y la otra función también de la fibra es que aumenta el bolo fecal, por lo que aumenta los movimientos intestinales y evita que suframos de estreñimiento. Bueno, por último le vamos a adicionar un poquito de polvo de hornear para que la mezcla crezca un poquito. Esto es una cucharadita pequeña o lo que cogen con la punta del cuchillo. Bueno, y se me olvidaba el ingrediente más importante, que es el chocolate. Ya se lo vamos a adicionar. Bueno, entonces le vamos a adicionar más o menos una taza, entre media y una taza, depende del gusto que tengamos por el chocolate. Esto es chocolate amargo. Puede ser cualquier tipo de chocolate en polvo que encuentren. No necesitan una marca específica y pues en lo posible que no tenga un endulzante, que no tenga clavos, canela, para que no nos cambie el sabor de los brownies. A esto le podemos adicionar también maní, que es un fruto seco, es un muy buen aporte de grasa, pero grasa saludable.
Esto en caso de que tengamos digamos, un gasto energético un poquito más alto o que lo tengamos planeado dentro de nuestra alimentación. Recordemos que la grasa no es mala, lo que debemos buscar son grasas saludables, grasas que previenen enfermedades cardíacas. Bueno, cuando consumamos en la casa, sobre todo para la alimentación de los niños, digamos que a veces los últimos días del mercado, cuando ya hay un poquito menos de alimentos, si tenemos más poquita carne y tenemos leguminosas, entonces podemos tratar de preparar las leguminosas un día y la carne al otro día. Así los 2 días vamos a tener un aporte adecuado de proteína, de hierro y de otros minerales. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Comer, por ejemplo, estamos hablando de que tengamos, digamos, disminución en los alimentos. Entonces no vamos a comer carne y frijoles el mismo día o carne y lentejas el mismo día, porque estamos consumiendo el aporte de nutrientes en un momento, pero al otro día de pronto ya nos queda solo el arroz y las tajadas o cositas así, y ya nos estaría faltando la proteína y el hierro. Bueno, ya está nuestra mezcla, entonces lo vamos a adicionar a un molde previamente enharinado. Y este poquito entonces, como ejemplo para las personas que no tienen horno en la casa, lo vamos a adicionar en una olla. También está enharinada. Recuerden que debemos controlar la temperatura para que no se nos vaya a quemar solo por la parte de abajo. Vamos a hacer entonces una distribución uniforme y ya lo vamos a llevar al fogón poniéndole mucho cuidado, en lo posible poniendo una parrillita en medio del fogón y la olla. Vamos a tapar para que el fuego dé por los dos lados. Este es el horno con el que contamos en este caso, pero recuerden que lo importante es que pase por calor. Vamos a ser muy creativos según lo que tengamos en la casa. Bueno, lo vamos a poner más o menos por 25 minutos y vamos mirando si necesita más o menos. Recuerden que la mejor forma para saber si una torta ya está es introduciendo un cuchillo y si este sale limpio. Lo vamos a poner más o menos en 200 grados centígrados. Ajá. Listo, ya vamos a dejarla ahí, vamos a irle poniendo cuidado y vamos a continuar con nuestra otra preparación con leguminosas. Para esta segunda parte del programa vamos a hacer unas torticas de hamburguesa pero con lentejas, entonces que nos aportarían proteína vegetal. Tenemos lentejas con más o menos 24 horas de remojo, un poquito menos. Debemos remojarlas muy bien para poderlas pasar por el procesador o por la licuadora. Tenemos zanahoria, la zanahoria y la cebolla son verduras que le van a dar mejor sabor, pero también van a aumentar el aporte de nutrientes. Acá con la cebolla tenemos un poquito de ajo, tenemos una cebolla cabezona blanca completica, tenemos media zanahoria, entonces harina. La harina es como para mejorar la mezcla, además nos aporta un poquito más de calorías y de energía. Tenemos un huevo, si queremos también podemos hacerlo con 2 huevos, aunque en este caso, el huevo en este caso es más un ligante que va a hacer que la tortica nos quede como esperamos que nos quede. Y pues además se adicionan los nutrientes de este. Y esto es un poquito de polvo de bizcocho. No es completamente necesario, si no lo tienen con la harina sola está bien. Lo primero que vamos a hacer es igual que en los garbanzos, vamos a procesar entonces esta leguminosa. Esta vez lo vamos a hacer en el procesador de alimentos, a ver si nos ahorra un poquito de tiempo. ¿Qué vamos a hacer mientras vamos procesando las lentejas? Vamos a poner un sartencito antiadherente con muy poquita grasa. Recuerden que cuando usamos con este material los alimentos no se nos pegan. Vamos a adicionar entonces la zanahoria
La zanahoria, por su contenido de vitamina A, que es liposoluble, nos resiste un poquito más de calor, por eso la vamos a poner de primero antes que la cebolla. Hay ciertos alimentos, pero son más que todos los verdes o los blancos, que pierden algunos nutrientes cuando llevan mucho en el calor, sea en agua o en aceite. Entonces siempre podemos poner primero la zanahoria o el tomate o el pimentón, lo que queramos agregar a la preparación, y con esto evitamos la pérdida de nutrientes. Vamos a hacerlo salteadito. Cuando veamos que está un poquito doradita, entonces le vamos a adicionar la cebolla con el ajo. Recordemos que la cebolla con el ajo tiene propiedades que con su consumo frecuente nos ayudan a disminuir un poquito el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, hablando de las leguminosas, casi todas las personas las pueden consumir, pero por su alto contenido de nutrientes y su alto contenido de calorías, la deben evitar un poquito las personas diabéticas. No es evitarla, es controlarla. Es el que, por ejemplo, una porción para el almuerzo es un cucharoncito, entonces, de la preparación con esto. No es 2, 3, 4 cucharones, y repito, porque tiene un alto aporte de carbohidratos. Son muy beneficiosos para cualquier otra enfermedad o en cualquier otra circunstancia, pero no en este caso, que estos deben ser controlados. A la vez, ¿por qué les digo que sí los podemos consumir? Porque por su alto contenido de fibra hacen que sea un alimento de bajo índice glucémico, o sea, la glucosa no se nos dispara de una, porque cuando los alimentos tienen fibra se quedan un ratico más en el estómago y se van yendo a sangre de a poquito. Entonces los pueden consumir perfectamente, pero controlando las porciones, como con todos los alimentos. Bueno, vamos a empezar entonces a procesar esto mientras tanto. Bueno, entonces a esta preparación, para que nos quede mucho más rica y mucho más variada en nutrientes, recuerden que podemos adicionarle, como les decía ahorita, pimentón, podemos adicionarle espinaca, todo lo que queramos, todas estas cositas. Solo podemos pensar en que nos van a saber mucho más buenas, pero también vamos a saber que de pronto sin querer vamos a adicionar un montón de nutrientes. Bueno, así nos va quedando entonces las lentejas procesadas. Las vamos a ir adicionando en cualquier recipiente para mezclar con los demás ingredientes. Recuerden que si no tienen un procesador de estos en la casa, lo pueden hacer en la licuadora, lo pueden hacer en una máquina de moler. Es de usar diferentes recursos, es de usar lo que tengamos disponible en el hogar. Esta masita se puede preparar, aquí hay más o menos 200 gramos de lentejas crudas, que es casi una taza llena. Pueden preparar toda la masa y ella permite guardarla, la guardan en una coquita, en lo posible la marcan con la fecha en la que la guardaron para que no la vayan a dejar envejecer. Y cuando quieran hacer la preparación no es sino que saquen la masita, arman las lentejas y vuelven y la ponen en el fogón. Ya pasaron entonces los 30 minutos, vamos a revisar con un cuchillo seco, como les dije, a ver cómo está. El cuchillo salió untadito de torta, lo podemos dejar otros 5 minutos. Bueno, ahora vamos a adicionar entonces la mezcla de cebolla con el ajo. Bueno, le vamos a adicionar entonces un poquito de sal a lo que estamos preparando acá.
Si en la casa hay, por ejemplo, niños con bajo peso, adultos con bajo peso, podemos adicionarle a esto un poquito más de margarina o crema de leche o un poquito de aceite limpio. ¿Qué hacemos? Que por medio de esta grasita aumentemos un poco el aporte de calorías. Bueno, como les decía ahorita, entonces, para mantener el aporte de proteína, las leguminosas es muy importante mezclarlas con un cereal. ¿Cuáles son los cereales? Arepa, avena, pan, tostadas, bueno, este tipo de alimentos. Entonces, acá tenemos unas torticas que podemos usar en un almuerzo, por ejemplo, con arroz. Ahí tenemos un muy buen aporte de proteína, pero también las podemos usar con pan y hacemos unos sándwiches o unas hamburguesas. Para los niños y pues y para todas las personas son novedositas, se las van a comer con más gusto y sabemos que al hacer esta combinación de pan con lentejas estamos aumentando o mejorando el aporte de proteína. Bueno, entonces acá tenemos lo que estamos preparando para las torticas de lentejas. A la misma vez estamos todavía esperando que se nos hace el brownie de garbanzos. Esto lo podemos servir con un vaso de leche, con una bolita de helado, por ejemplo, si es para los niños o para personas que no tengan ninguna contraindicación o simplemente así solito. Podemos de hecho hacerlos para las mamás, por ejemplo, los hacen y se los entregan a las personas que hay en el hogar sin decirles de qué es. Cuando digamos, identifiquen que les gusta, ya se les puede explicar cuál es el contenido que tiene. A veces nos cerramos mucho a probar nuevos alimentos o a, digamos, aceptar alimentos en otras preparaciones. Bueno, esto entonces ya está, ya lo podemos ir adicionando a la mezcla de las lentejas. Ahora que armemos las torticas, las vamos a asar en una pequeña cantidad de aceite. Recordemos que hay muchos métodos de cocción, pero debemos preferir los que le den mejor sabor a los alimentos y los más saludables. Entonces no tenemos que fritar, sino que podemos saltear, podemos asar, que son también con aceite, pero con una menor cantidad. Además nos salen un poquito más baratas las preparaciones. Bueno, ahora le vamos a adicionar entonces el huevo. Recuerden que lo usamos como un ligante, o sea, para que se nos compacte la mezcla, pero también es una muy buena forma de aumentar la proteína y las vitaminas liposolubles. Ahora le vamos a echar un poquitico de polvo de bizcocho, solo un poquito, y le vamos echando harina al gusto. Cada uno en su casa va determinando cuando la mezcla está ya para preparar las torticas. Bueno, acá tenemos la mezcla. Recuerden entonces que cada uno va decidiendo si quiere un poquito más de harina. Con la harina estamos haciendo lo mismo que les explicaba ahorita, entonces fortaleciendo o adicionando el aminoácido que le falta a la leguminosa para convertirse en una proteína de mejor calidad, como si fuera proteína de origen animal. Entonces, ojalá en un sartén antiadherente, sino en el que tengan en la casa, vamos a adicionar un poquito de aceite. Con esto es más que suficiente para preparar entonces las torticas. Bueno, entonces ahora recuerden que todo lo que vamos a hacer en la cocina es con las manos previamente lavadas y en lo posible desinfectadas. Las torticas es un poquito más fácil si las armamos con las manos, aunque también podemos coger con una cuchara e ir echando poquitos en el sartén. Vamos a armar las torticas. Miren que acá no tenemos ni siquiera media libra de lentejas y nos alcanza para hacer bastantes.
Vamos a adicionarle entonces un poquito más de sal. Recuerden que la sal es positiva para la salud por su aporte de sodio. Hasta cierto punto lo necesitamos. Lo que pasa es que no podemos excedernos porque esto nos predispone a hipertensión arterial. Ya cuando somos hipertensos o tenemos algún problema en el riñón es cuando más debemos controlar esto. No es necesario dejarla de consumir del todo, lo que pasa es que lo que debemos hacer es usar solo la de las preparaciones y poquita. ¿Qué no podemos hacer? Utilizar el salero, que eso nos hace que le queramos adicionar otro poquito de sal a las preparaciones. Y ya lo habíamos hablado anteriormente, debemos controlar también los productos que son una alta fuente de sodio, por ejemplo los caldos concentrados, las sopas de sobre, pero la salecita sí en las preparaciones es completamente saludable desde que la controlemos. Acá está entonces una de nuestras torticas o carnitas de hamburguesa. Recuerden que las pueden hacer del tamaño que quieran, pueden hacerlas un poquito más planitas. Como les decía ahorita, también pueden adicionar con la cuchara un montoncito y nos queda como si fuera una albóndiga. Ya, estas las vamos a servir entonces. Se pueden comer solitas, se pueden comer con arepa, en modo de hamburguesa, se pueden acompañar con arroz y pues con algún otro, por ejemplo con ensalada, con lo que acompañamos un almuerzo normalmente, o como les decía, simplemente solas. Ya estas entonces las vamos a bajar del fuego. Miren el poquito de aceite que utilizamos y todavía tenemos ahí. Ahí vamos viendo que no es necesario fritar, no es necesario tanto consumo de grasa y encima hacer un gasto, porque sabemos que cuando empezamos a cuidarnos o a disminuir las grasas, ¿qué pasa? El tarro de aceite nos rinde más y pues el mercado nos rinde un poquito más. Bueno, entonces acá después de 40 minutos en este hornito estuvo nuestro brownie. El que hicimos en la olla se demoró más o menos 30-35 minutos. Recuerden que depende si es un horno, el horno que viene en el fogón, si es un hornito de estos, si lo hacemos en otro tipo de olla. Es ir poniendo cuidado. Sabemos que es un estimado entre 35 y 45 minutos. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro brownie de garbanzos, que lo vamos a combinar con el ajo. Bueno, entonces para emplatar y pensando en que lo va a consumir una persona que simplemente quiere probar la preparación, quiere hacer un mejor uso de los garbanzos, no tiene, digamos, ninguna enfermedad asociada, puede comerse esta porcioncita de helado. Entonces, a muchos nos gusta el contraste del brownie calientico con la bolita de helado. Recuerden que también lo pueden acompañar con leche, lo pueden consumir solo, se lo toman con agüita si les parece mejor. Acá tenemos entonces nuestro brownie de garbanzos. Bueno, recuerden entonces que aquí en Cocina y Salud queremos enseñarles a realizar preparaciones fáciles, sencillas, pero que puedan cuidar sus situaciones de salud. Nos pueden encontrar entonces en todas las redes sociales como Támesis TV. Y ahí mismo pueden hacer sugerencias sobre qué preparaciones quieren o qué tipo de enfermedad quieren que tratemos. Muchas gracias.